de datos paralelos o de datos distribuidos, ¿vale? También ya tuvimos oportunidad de, de platicar qué era el procesamiento paralelo, qué era el procesamiento distribuido, ¿ok? Dijimos entonces también, si recordamos la línea del tiempo, que Hadoop fue un esfuerzo que comenzó la compañía Google, ¿no? Precisamente al encontrar que la cantidad de datos que se generaban estaba creciendo de manera exponencial, pues entonces a través de algunos de los especialistas desarrollaron un paradigma, ¿vale? Que permite presencialmente el poder distribuir las tareas y procesarlas, ¿no? Así es que por ahí publicaron un artículo que se llama MapReduce, sale que pocos años después, un par de años después, se implementó a través de precisamente de Hadoop, ¿vale? Entonces, uno de los elementos importantes de Hadoop es precisamente la arquitectura de HDFS o del Hadoop Distributed File System, ¿ok? O en otras palabras, del sistema de archivos distribuidos de Hadoop, ¿vale? En este caso, el HDFS es un componente que es principal en Hadoop, ¿ok? Y que permite crear un sistema de archivos empleando a varios servidores, es decir, estamos dentro de un clúster de equipos, y uno de estos son servidores, ya veremos más adelante un diagramita, ¿vale? Que también se les conoce como esclavos o commodity, ¿ok? Que permiten, ¿sale? La redundancia, la capacidad de rendimiento, ¿sale? Para el análisis de estos grandes archivos. ¿Cómo es que nosotros eh, visualmente podemos entender el HDFS? Bueno, pues como mencionábamos, la idea del análisis de los datos masivos, pues tiene que ver con ¿cómo se dice? Con la inversión que se hace en diferente, más bien en infraestructura que implica la adquisición o el uso más bien de de diferentes computadoras o servidores, nodos o procesadores, ¿no? Dependiendo de qué arquitectura, si es distribuida o paralela, ¿ok? Dentro de este clúster de nodos, ya mencionábamos que uno de ellos es el que se encarga de administrar, digamos que los trabajos y la manera en que se distribuyen los procesos y los datos, ¿ok? En este caso, el elemento que vemos, el nodo que vemos en la parte superior de nuestra gráfica, pues ese es precisamente ese, ese Resource Manager, ¿sale? También conocido como, pues el nodo maestro, ¿no? Que se encarga, como su nombre lo indica, de gestionar o de administrar todos los recursos. Este nodo en particular, como lo podemos ver también, tiene una entre sus características primordiales es que es el nodo más potente, ¿vale? Y el que contiene mayor RAM de todo el clúster, de todo ese conjunto de nodos, procesadores o servidores, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque obviamente al gestionar o al administrar todos los recursos de nuestro clúster, pues consume consume mayores recursos, ¿ok? Como ya lo estamos viendo, entonces él se encarga de repartir, ¿vale? Tareas, datos, ¿vale? Que en su momento van a ser analizados precisamente por MapReduce. En este caso, lo único que estamos viendo es la manera en que distribuye los datos. Observen que dentro de cada uno de los nodos que encontramos en la parte inferior, podemos observar diferentes elementos. ¿Ok? Observen que algunos recuadros, ¿vale? Tienen el mismo color. ¿Ok? Como por ejemplo el F1, V1, ¿sale? Es decir, el archivo número uno, ¿ok? ¿Por qué es que nosotros encontramos diferentes pedacitos del archivo? Bueno, pues resulta que el nodo principal determina cuál va a ser el tamaño de cada una de las secciones
de ese conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, el nodo determina, no, pues cada segmento de datos va a tener, por ejemplo, un tamaño de, ¿qué les gusta? De 10 megas, ¿ok? Si todo un segmento de datos etiquetados con F1, B1 excede n veces, por ejemplo, 6 veces esa cantidad de información, entonces lo que hace el nodo maestro es segmentar en el tamaño que él ya determinó de qué tamaño van a ser esos segmentos y el sobrante lo empieza a distribuir en los demás nodos. ¿Ok? Pero no nada más lo distribuye de manera aleatoria, sino lo distribuye de tal suerte que cada nodo tenga la misma carga de información. ¿Ok? Entonces, el segmento que tiene aquí FB1, ¿sale? Tendría que ser igual al siguiente pedacito de ese mismo conjunto de datos en otro nodo y así sucesivamente. Puede ser que alguno de estos nodos sea más pequeño que la cantidad de información que ya había determinado el nodo maestro. Por ejemplo, en el ejemplo que dijimos, F1B1, a lo mejor tiene un tamaño de 500 megas y el nodo maestro dice, bueno, yo quiero que los segmentos sean de 100 megas. Entonces distribuye los pedacitos a lo largo de la cantidad que haya de nodos. ¿Ok? Aquí nada más pone 4, pero puede haber 100, 200, etcétera. ¿Ok? Una vez que terminó de distribuirse digamos, ese conjunto de datos, va con el siguiente y hace lo mismo, ¿no? Lo segmenta en el tamaño que ha definido el nodo maestro y lo empieza a distribuir en todos los nodos y así sucesivamente. ¿Vale? Dentro del cómputo distribuido hay varios esquemas del balance de carga, ¿no? De información dentro de estos nodos. Puede ser que distribuya un mismo conjunto de datos en N nodos determinados por el nodo maestro, o les distribuye a lo largo de todo el clúster. ¿Ok? Depende ahí de algunas características de la arquitectura y la infraestructura de nuestro clúster. ¿Ok? Pero bueno, la idea es que distribuye estos pedacitos a lo largo de los diferentes nodos y obviamente el nodo maestro siempre tiene una relación de dónde se encuentra cada uno de esos segmentos, ¿vale? Igual que un DNS, pues el nodo maestro mantiene un listado de cada uno de los segmentos y cuál es la ubicación de este. ¿Sí? No es que nada más los distribuye ya cada nodo que se encargue, no, los distribuye y mantiene la gestión en todo momento de estos datos. ¿Ok? Otra característica importante que hay que observar es que, como ya lo habíamos dicho, el nodo maestro tiene más potencia, tiene, digamos que mayores prestaciones, y no así los nodos esclavos que pueden tener prestaciones más estándar, menos costo de cómputo, de lo que sea con respecto al nodo maestro, pero esto no implica que no tenga la capacidad de procesar esos datos que está recibiendo. ¿Ok? Simple y sencillamente tiene menores prestaciones porque estos nodos esclavos o lo que llamábamos los commodities no se encargan de la gestión. ¿Ok? Y tampoco llevan a cargo o tienen, perdón, no tienen la responsabilidad, ¿sale? Tanto de gestionar recursos como de mantener un registro de la manera de los segmentos en que se ha repartido y cómo se ha repartido los datos a lo largo del clúster. ¿Ok? Así llegamos entonces a la siguiente fase, al siguiente elemento que en este caso es primordial en Hadoop, que es el MapReduce, ¿no? El MapReduce, en este caso se refiere así de manera similar al ETL, a un proceso, un proceso que consta de dos etapas, de dos fases, ¿no? El map y el reduce, ¿ok? Cada uno de estos momentos, pues, se lleva a cabo por separado, es decir,
aunque pertenecen al mismo núcleo, no quiere decir que estos están mezclados, ¿no? El primer proceso, conocido como map, consiste en tomar un segmento de ese gran conjunto de datos que ya vimos y convertirlo en un nuevo conjunto, pero más pequeño, o sea, más manejable, ¿no? Esta parte que vimos, la segmentación y la distribución a lo largo de los nodos esclavos o de los commodities, donde cada elemento está identificado como una tupla, ¿ok? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, como cuando nosotros trabajamos en Python una estructura que se llama diccionario, ¿no? Teníamos una clave y teníamos valores asociados a cada clave. Entonces, la idea es que cuando el proceso map se ejecuta, aparte de segmentar este gran conjunto de datos, también este proceso, digamos que forma o conforma este conjunto de tuplas, es decir, una clave, perdón, y un valor asociado a la clave. El segundo proceso tiene que ver con el reduce, ¿ok? El reduce obtiene como entrada el resultado del map. Una vez que el proceso de map ha terminado, envía, ¿sale? Este resultado, el reduce, que va a ser una combinación de tuplas, ¿sale? En un conjunto más pequeño de las mismas. A este proceso de combinación se le llama shuffle, ¿ok? O barajeo, o combinación, o mezcla, ¿no? Donde se obtienen las tuplas del proceso map y se determina qué nodo se va a encargar de procesar los datos, ¿sale? Que al final genere una salida, ¿sale? Y a esa salida se le conoce como reduce, ¿ok? Entonces son dos procesos separados y cada proceso realiza una tarea, digamos, en particular, ¿no? Vamos a ver un diagrama que nos permite entender más lo que es MapReduce. Espero que se llegue a notar porque la calidad de la imagen no es tan buena. Ya no me dio tiempo editarla de mejor manera. Pero del lado izquierdo encontramos los datos de entrada. ¿Vale? Observen que dentro de los datos de entrada identificamos ciertos elementos. ¿Ok? Como lo son elementos DVD, Blu-ray, son formatos de video. ¿Ok? Entonces ahí encontramos todos los elementos de ese conjunto tienen que ver con formatos de video. Dijimos entonces que el proceso map, que es digamos, el proceso responsable de generar ese mapeo hacia las tuplas, realiza este proceso. Es decir, por ejemplo, toma este primer elemento, ¿ok? Toma este primer elemento DVD y lo procesa map y lo convierte en ¿cómo se llama? En una tupla. Recuerden que la tupla implica un par de valores, uno que es una clave, en este caso DVD, y el valor asociado a esa clave. Es decir, del elemento DVD tengo un elemento, o sí, un solo elemento. Y lo mismo pasa, pues, con Blu-ray, ¿no? Al segmentarse y pasar por el proceso map, ¿sí? Se genera otra tupla donde tenemos que del elemento Blu-ray nada más hay una sola unidad. Y así sucesivamente cada uno de los elementos. Observen también que la segmentación a través del map, por ejemplo, en este caso, crea tres subconjuntos, ¿no? Parte del proceso map precisamente era eso, ¿no? Segmentar un gran conjunto, ¿ok? En tantos pedazos como el nodo maestro lo indique, y ya que tengo esos segmentos, entonces pasa a través de la fase de map. Y lo que hace es, finalmente, crear diferentes tuplas, ¿no? Pero cada tupla corresponde a los elementos contenidos dentro de ese segmento. Entonces, dentro de nuestro primer segmento,
aquí fácilmente podemos nosotros identificar cuatro elementos, ¿no? Un elemento que se llama DVD, otro que se llama Blu-ray, otro se llama CD y otro se llama DVD. Y esos cuatro elementos están aquí, ¿ok? Cada uno tiene o está asociado a una tupla. Dale aquí un numerito para que se vaya viendo, se vayan identificando. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los demás segmentos. Ok, ya tenemos todo, digamos que nuestros valores intermedios, ya tenemos nuestro almacén de tuplas. ¿Ok? También se le conoce como triple store. ¿Ok? Ya tenemos nuestro triple store o almacén de tuplas. Bueno, pues viene la etapa intermedia del shuffle, ¿no? Aquí está indicada, resaltada con amarillo, es decir, se barajea, ¿vale? No se barajea al azar. Recuerden que según el HDFS, ¿cómo se llama? El nodo principal, el nodo maestro, distribuye la carga de esos segmentos a lo largo de todos los nodos. ¿Sale para qué? Pues para que precisamente lleve a cabo la última fase, que es el reduce. Entonces, ¿en qué consiste el reduce? Bueno, pues una vez, por ejemplo, que el nodo maestro ha indicado o ha señalado qué nodo se va a encargar del procesamiento, por ejemplo, aquí observamos DVD y aquí DVD, estos se reparten en nodos distintos, ¿no? Lo mismo pasa con CD y con Blu-ray y con los elementos que están en otros segmentos. Se distribuyen a lo largo de nodos y esos nodos se encargan de llevar a cabo qué cosa. Pues observen, a final de cuentas, cada nodo se dedicó a clasificar cada uno de los elementos. De tal suerte que a simple vista, pues nosotros desde nuestro conjunto de entrada, pues podemos darnos cuenta, ¿no? Que tenemos 5 elementos de tipo CD, tenemos tres elementos de tipo Blu-ray, de tipo DVD, tenemos 2 elementos de tipo Blu-ray, etcétera, etcétera. ¿Sale? Obviamente, pues esto nada más, digamos, nos sirve para entender cómo funciona MapReduce, pero pues de este lado podemos tener conjuntos enormes, ¿no? De datos o datasets también conocidos así, ¿no? Entonces, todo lo que se llevó a cabo es simple, todo este proceso de MapReduce implica la clasificación de los elementos, sale de un conjunto enorme de datos que pasa a través de un par de fases y entre la fase de mapeo y la fase de reducción o el reduce, se genera un almacén de tuplas que posteriormente se distribuyen los nodos correspondientes que van a llevar a cabo la clasificación de todos esos elementos que estaban en nuestro conjunto gigantesco de datos. ¿Sale? De esta manera es como funciona MapReduce, ¿ok? Entonces nosotros veremos la manera más adelante de hacer un ejercicio de implementación precisamente del MapReduce, ubicando, por ejemplo, un conjunto de datos, incluso podría ser uno de los conjuntos de datos que ya nosotros ya hemos trabajado precisamente, que lleva a cabo la clasificación de elementos a lo largo de estas etapas, nada más para que nosotros veamos cómo funciona. ¿Ok? Pues con esto acabamos entonces el Hadoop. A partir de las siguientes clases, siguientes sesiones, perdón, seguiremos viendo también algo que se llama la arquitectura del Big Data con herramientas precisamente de análisis de Big Data. ¿Ok? Para este tipo de actividades, lo que vamos a hacer es encargar más algunas presentaciones a algunos de los equipos, pero como yo ya les había comentado, pues a mí me gustaría este, barajear los equipos, ahora sí que hacer un shuffle de los equipos entre los integrantes de los elementos para que se generaran nuevos equipos y de esta manera pudieran colaborar con otros compañeros. Ok, así que aprovechando esta sesión, vamos a generar los equipos que van a estar trabajando a partir de esta
esta segunda unidad, ¿ok? Como ya saben, pues no me gusta determinar esos equipos de manera arbitraria, así que lo vamos a echar a la suerte, como ya saben, a través de una aplicación. Entonces vamos a generar equipos. Aquí ya tengo el listado de integrantes de los equipos. Vamos a ver. Mirar aquí. Entonces aquí tengo un listado de todos los inscritos en nuestro curso de tecnologías para el tratamiento de los datos masivos. Y ahora lo vamos a pegar aquí en crear equipos, ¿ok? Vamos a crear equipos ahora de 3 personas, ¿vale? No hay cambios, entonces por favor, yo les pido que una vez que identifiquen quiénes son sus compañeros de equipo, pues se pongan en contacto o si ya los conocen o tienen manera de comunicarse, pues ya, ahora sí que ya lo hicieron, ¿no? Si alguno de los compañeros con los que les toca trabajar no lo conocen, pues les pediría que, por favor, se compartieran sus datos de contacto para que en la próxima actividad que yo deje ya puedan estar trabajando sin ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí el sorteo. ¿Cuántos tiros quieren? ¿Cuántos tiros quieren? ¿Uno al primero o al segundo? Dos. 2 tiros. Órale, muy bien. Vamos a hacerle caso a Gustavo. Vamos a hacer el primer tiro. Si gusta el primero, lo olvide. Ah, no, perdón, ¿cuántos grupos? No, aquí me equivoqué, dije que 3 grupos y no. Somos 40. 40. Si queremos de 7, 15 menos 3, 45. Ok, serían 14, creo. ¿No? Ajá. Son 13, ¿no? Y uno de 4. Algo de 13, ajá, quedaría uno grande, ¿verdad? Ajá, y uno de 4. Sí. Sí, vamos a hacer 13 equipos entonces. Muy bien. Vamos a ver. 13 equipos. Ahora sí, todos listos, por favor. Estén pendientes cuáles son sus equipos. Muy bien. Entonces ahí vemos que en el primer equipo, que fue el de 4 personas, quedó María Fernanda Salazar, Luis Gustavo, Fabiola e Itzel Andrea. En el segundo quedó Víctor Manuel, José Luis y Alda y Clemente, Melissa, Oscar y Adriana. En el cuarto, Suriet, Miguel, Rafael y Jesús Manuel. En el quinto equipo, Nazaret, Dulce Janet y Juan Carlos. En el sexto equipo, Diana Laura, Roberto, Enrique y Nayeli Vanessa. En el séptimo equipo quedó Víctor, Iván, Israel y Alex. En el octavo, Isaac, Leticia y Sebastián Antonio. En el noveno equipo, Emilio, Alejandro, Brenda y Adelaida. En el décimo, María José, Kevin Aarón y María Fernanda. Ay, Morales. María Fernanda Morales. En el onceavo, Francisco, Rodrigo y Luis Ángel. En el doceavo, Jaime, Yair, Luis Fernando y Rogelio. Y finalmente el grupo o el equipo número 13, Ricardo, Claudio y Jaciel. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí los equipos. Por favor, los voy a subir en Classroom para que ahí los tengan y todos estén enterados de en qué equipo se van a estar integrando. Les pido por favor, si es que no se conocen entre algunos de ¿cómo se llama? Integrantes del equipo, de que se compartan sus contactos para que estén ya, digamos, en comunicación. ¿Ok? No, Profe, ya lancé el primer tiro, fue 13 ah, equipos, ya lancé el segundo y ahora sí son 13 equipos, ¿no? Que son los que queríamos. Sí. ¿Vale, vale? Sí, profe. Todos tienen equipo, ¿no? Ya todos se ubicaron.
Sí. Sí, profe. Ok, ok, muy bien. Por ahí también coméntele, hay algunos compañeros que hoy no asistieron a la sesión, ¿vale? Son unos pocos, pero si ya los ubicaron en sus equipos, por ahí avísenles de la manera que se va a estar trabajando, ¿ok? Este, bueno, pues si ya no hay más comentarios por su parte, les agradezco mucho. Nada más permítanme, por favor, eh, pasar la lista de asistencia del día de hoy para que ya nos podamos retirar a descansar, ¿vale? Sí, profe. Ok, por favor, todos pongan atención. Francisco, Presente, profe. ok, Alex, Presente, profe. ok, María José, Presente, gracias, profe. Alex, gracias, Diana Laura, Presente, profe. ok, Rodrigo, Presente, profe. Juan Carlos, no vino Juan Carlos,